Cuarto programa del Reloj de Arena en este formato de radio, pero antes de seguir con toda esta masa que aplico normalmente cuando arranca el programa, Germán, formato de radio y televisión. Buenas tardes a toda la audiencia de Canal 8. La verdad que es un gusto reencontrarnos con toda la gente que nos comentaba y que de alguna manera nos animaba a hacer del Reloj de Arena el retorno. Y bueno, por suerte estamos con Jorge Cabrera en el equipo nuevamente y le mandamos un beso enorme a Cecilia, que la tenemos en el corazón y que de alguna manera quizás también participe de este ciclo. Así que nuestra difusión más amplia, Sur FM, Canal 8, ¿qué más podemos pedir? Y también en redes, ¿sí? En redes donde la gente ha estado interactuando muchísimo, al punto que nos sorprende a todos un poco cuál ha sido el enganche que tiene el Reloj de Arena y estamos muy contentos por eso. ¿Cómo estás, Eduardo? No te dejamos pasar un rato. Buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Bueno, siempre un gusto estar en el programa. Un poco ansioso por el comienzo, con un tema muy importante, muy complejo. Y bueno, esperemos que sea un programa que enriquezca, que sea productivo y que aporte algo. Bueno, y acá estamos hoy, como podrán ver, nosotros tres en realidad, sumando ahora a Jorge Eduardo, que nos va a estar acompañando en todas las ediciones. Un gusto que Jorge sea parte del equipo tan profesional como siempre. Y bueno, contarles que el Reloj de Arena tiene un nuevo desafío que vamos a continuar. Nosotros tres, en este formato de radio, de televisión, dado que María, por tiempos, por temas personales, no nos va a poder seguir acompañando. Pero el formato va a seguir siendo el mismo, las ganas están, y hoy vamos a introducir un tema que, entiendo yo, tiene mucha tela para cortar, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de la libertad, ¿sí? Vamos a estar hablando de la libertad, sobre todo de la libertad del ser, ¿sí? Bueno, ¿qué es realmente ser libre? Para eso tuvimos a muchísima gente del otro lado participando, ¿sí? Le preguntamos a la gente que nos sigue en redes sociales, ¿qué es para ti la libertad? ¿Qué entendés por ser libre? Para todos los que están del otro lado, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 092-414-869 para ya empezar a debatir un poco sobre este tema. ¿Alguna otra novedad que quieran traer a la mesa antes de meternos de lleno en la libertad? Yo comentarles brevemente en nuestro primer programa de Canal 8 que el espacio que estamos ocupando tiene como cometido fundamentalmente generar una reflexión, generar ámbitos de discusión, de conversación, y lejos está de dar por agotado el tema o de alguna manera imponer opiniones, sino de alguna manera encontrar un ámbito donde en nuestras casas, hogares, con amigos, familia, podamos discutir y charlar al respecto y podamos ser un poco más reflexivos sobre la realidad que nos toca, que a veces tanto cuestionamos. Exacto, esa es desde el primer momento la intención de este programa. Eduardo, ¿alguna novedad que quieras traer? Bueno, en principio un poco muy contento, por un lado con pena de que María, bueno, obviamente no, porque tú decías, no va a participar más en el programa. Y bueno, y por otro lado, muy contento de reencontrarnos con el Canal 8, que fue un poco el canal madre de este programa, allá por hace casi 3 años. Así que bueno, nuevamente nos vamos a ver, si bien esto también era transmitido a través de lo visual, a través de las redes. El 8 sabemos que tiene una penetración en la ciudad que es muy importante y bueno, también para nosotros un desafío nuevamente porque nos tenemos que poner más lindos ahora, más lindos, y es importante aclarar el más. Tenemos que bañarnos. Yo le mando un beso también enorme a María, que por cierto ya formó parte de este Reloj de Arena y fue un granito de arena que cayó en el reloj, así que ya es parte de nuestra historia, de nuestra rica historia, y ella contribuyó a que lo fuera. Y bueno, yendo un poco al tema, entramos... Al tema de hoy, la libertad. ¿Por qué nos planteamos este tema? ¿Quién fue que lo planteó? Creo que fue Germán. Éramos medio inconscientes cuando lo planteamos, pero bueno, ahora ya estamos. Y bueno, venía de la mano de los primeros programas la familia, la relación con los hijos, y ahí entra en juego la libertad, la libertad para elegir, la libertad para tomar decisiones, para... dejar un camino y elegir otro. Y bueno, el tema creo que da para mucho y nos hace pensar qué es estrictamente ser libre y qué no es ser libre. A veces, o sin a veces, para mí el problema es no ser libre, porque la libertad, entiendo yo,
es un valor que se disfruta y se goza. No concibo la felicidad sin libertad, y la cárcel o la opresión o eventualmente los apegos son sinónimos de que están lejos del ser feliz, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva que entiendo yo que lo debería vivir un ser humano pleno, ¿no? Por acá tenemos la definición de libertad. Vale. ¿Sí? La libertad en sentido amplio es la capacidad humana, ¿sí? Capacidad humana de actuar por voluntad propia. Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Este es un tema que más adelante vamos a hablar. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción ni opresión por parte de los otros. Por ello se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometimiento o a las órdenes de otro o bajo coacción, ¿sí? Esta es como la definición de RAE, digamos, de este concepto de libertad que tenemos hoy al aire para hablar. Entonces le empezamos a preguntar un poco a la gente. No sé si quieren entrar ya, porque hay unas cosas muy lindas que nos han llegado. Empezamos a preguntar a la gente y también le preguntamos al que está del otro lado, ¿qué es para ellos la libertad? La libertad existe de muchas formas, ¿sí? Existe, y tenemos muchos conceptos, más que nada ahora, libertad política, libertad económica, libertad de prensa. Pero bueno, ¿cuál es la verdadera esencia de la libertad del ser? ¿Cómo podemos describir y conceptualizar eso? Por acá nos llega un mensaje que dice: la libertad es un bien muy preciado que hay que cuidar siempre con mucha responsabilidad. Vuelve este concepto de la libertad y dónde está el límite de la misma. Otro mensaje que compartimos dice por acá: personalmente la libertad significa en su amplitud poder decir lo que quiero, en todos los ámbitos. La libertad de poder ser yo mismo sin que nadie me condicione, consciente de que es un derecho y que debo usarlo con responsabilidad, y que puedo poner en riesgo si me excedo los límites del respeto hacia otros individuos. En resumen, la libertad para mí va de la mano del respeto y es una herramienta que poseo para poder decidir en todos los aspectos de mi vida. Dicen por acá: Germán o Eduardo, el que ustedes quieran, ¿qué es para ustedes la libertad? Bueno. En su vida personal, ¿qué es la libertad? Y la libertad, un poco lo decía Germán, en el concepto que yo también comparto, de que la libertad va de la mano de la felicidad. Digo, creo que no puede haber una libertad si no hay una felicidad, en el sentido de que ser libres nos acerca a un estado de bienestar. Eso es incondicional, digo, porque no podría haber una libertad si no hay un estado de bienestar espiritual profundo. Quizás como para ir entrando en el tema, leyendo algunas cosas sobre la libertad, digo, para preparar un poco el programa, me quedo con una frase de Mandela, que obviamente Mandela es un ícono de lo que tiene que ver con la libertad, que con Germán tuvimos la posibilidad de estar en Sudáfrica y bueno, ver lo que significaba realmente en Sudáfrica, lo que significa a nivel mundial. Y él decía una frase que es súper interesante, ¿verdad? Que decía que la libertad era aquella cosa que tenía que ver con que nuestras decisiones se ajustaran más a nuestras esperanzas que a nuestros miedos. Entonces, creo que es una frase preciosa en el sentido de que, sí, bueno, en definitiva la libertad también tiene que ver con las decisiones y que esas decisiones tengan que ver con la proyección de uno y no con los miedos, ¿verdad? Entonces, creo que me parece que es un lindo tema como para una linda frase como para arrancar, que como frase obviamente son preciosas, después en la vida cotidiana se complican, se hacen difícil, porque no es fácil vivir, ¿verdad? No es fácil vivir en sociedad, no es fácil vivir con nuestras cosas internas, ¿verdad? Con nuestro propio ser y con otros seres, ¿tá? En una sociedad. Entonces estamos siempre en un intento de equilibrios entre uno mismo y con los otros, y eso obviamente que hace que la libertad en su expresión más pura no deja de ser una utopía, ¿verdad? Quizás es un camino, es la búsqueda hacia algo, y esa búsqueda hacia esa libertad va muy cercana hacia la felicidad. Probablemente quizás un ser humano nunca llegue a un estado de libertad puro, porque por esto de la convivencia, por la convivencia con todo, incluso con la convivencia con uno mismo,
porque también los seres humanos también tenemos nuestras contradicciones, todos tenemos pensamientos a veces encontrados, tenemos metas que quizás a veces no coinciden entre ellas, tenemos que definir internamente entre cosas, y después está la realidad externa, digo, donde uno vive, lo que hace, digo, las reglas, las normas que los demás nos imponen o en la misma sociedad. Entonces, la libertad no deja de ser una lucha, ¿tá? No me refiero a la libertad personal, personal que estamos hablando. La libertad personal no deja de ser una lucha entre uno mismo, lo que uno esencialmente es, hasta incluso los aspectos más inconscientes de uno, con lo que es nuestros valores morales y éticos también, que son internos, y con una sociedad en la cual vivimos, que cada día está más complicada, más compleja, que también cada día exige más cosas nuestras. Entonces es un desafío interesante como pensar, ¿verdad? Dónde se busca, dónde se consigue ese equilibrio entre lo que uno es internamente, lo que uno debe ser externamente. Por eso digo, es una lucha, y creo que en la lucha está el camino. En la lucha realmente está el camino de la búsqueda de conceptos que son quizás definibles, pero difícilmente vivibles en la máxima expresión. Podemos tener como momentos de libertad plena, de felicidad plena, pero la vida es muy complicada, muy compleja, y siempre nos está desafiando a reconstruir, a rehacer. Entonces, bueno, lo importante es el camino, que uno tenga un camino hacia la libertad, porque la libertad es algo que tiene que ver con la salud. Una persona que no se sienta libre no puede ser feliz. Y digo libre espiritualmente, no digo libertad de una cárcel, ya que nombramos a Mandela. Mandela estuvo 26 años preso y él terminó con una frase que dijo: la cárcel, mi gran maestra. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Alguien desde la prisión pudo aprender cosas? Y sí, en general las personas aprendemos, como decíamos en nuestro programa, desde el dolor, si podemos capitalizarlo y poder crecer. Entonces, bueno, a veces la libertad tiene que ver con esa cosa muy interna, ¿tá? Que podemos, ya que estamos, decir, bueno, una persona que pudo estar 26 años presa se sintió muy libre, y cuántas veces estamos sueltos, y no necesariamente estamos con un montón de cosas y quizás internamente no nos sentimos no tenemos el sentimiento de libertad. Me quedo con algunos conceptos que decía Eduardo, que me parece que tenemos que retomar más adelante. Uno es esto de la libertad y la relación con ese concepto, con ese final utópico que realmente no es a pleno. Y la otra es sobre vivir en libertad hoy. Germán, me acuerdo que cuando hablábamos de los hijos, habías vos llegado como a aquella sigla ALAS, y para vos era esencial en la vida del individuo y en la crianza del individuo educar con libertad o con libertades. ¿Qué es para vos la libertad? Yo, cuando nos pusimos a pensar sobre el tema de este programa que habíamos planteado, obviamente que la contrapartida de libertad es la cárcel. Y a mí se me vino a la mente la frase que de alguna manera podría resumir lo que pienso, que es la cárcel de los libres. ¿Por qué la cárcel de los libres? Porque hay mucha gente que vive en libertad y está presa. Y hay mucha gente que vive la libertad y la vive con felicidad. El problema es cuando somos libres y vivimos presos de dogmas, de creencias, de a veces hasta de cuadros de fútbol, de religiones, de partidos políticos y fundamentalmente de dogmas, donde lo que yo creo, lo que yo pienso es lo único que existe, y lo único que existe está en mi cabeza, y mi cabeza es una cárcel. Y no solamente de dogmas, sino también la cárcel de los apegos. Un poco reflexionando sobre la libertad y los apegos, uno en la vida conoce mucha gente, y yo veo mucha gente presa de lo material. Y no solamente presa de lo material cuando tienen, en contrapartida de lo que la gente piensa, sino muchas veces gente presa de lo material desde la carencia.
gente que vive pendiente de lo que no tiene y gente que vive pendiente de lo que tiene. Creo que están en el mismo cesto en cuanto a lo que entiendo yo de cárcel. Es decir, vivir siempre pendiente de lo que nos falta o vivir siempre pendiente de lo que tenemos. Y en definitiva esas dogmatismos, esas aprehensiones, esos cerrarnos, no nos permiten ver la realidad en su justa dimensión. La realidad, si el mundo es muy grande, las relaciones y las situaciones son muy amplias. Y un poco contestando tu pregunta de qué es inculcarle a un hijo la libertad, entiendo yo que la respuesta es inculcarle a un hijo la apertura de ver. No es posible ser libre si no miramos más allá del lente. No es posible ser libre si miramos sin observar, si miramos creyendo que la realidad que está fuera de nuestra cabeza está mal y lo único que está bien es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros concebimos, lo que nosotros creemos o lo que nosotros defendemos o lo que nosotros sentimos. Difícilmente alguien pueda sentirse o jactarse de vivir en libertad. Creo que este programa es una apuesta a la libertad. Lo hablamos en el primer programa en la radio. La libertad de uno transitar por donde lo llevan sus convicciones. Todos los escuchas, los seres humanos, tenemos nuestras convicciones que están asociadas a los sueños. Y a veces las cárceles de los libres, como decía Eduardo recién, de los sueños, nos lleva o nos conduce a un lugar distinto de los sueños. Creo que la verdadera libertad se ejercita, pero no hay otra manera de vivirla si no es actuar en función de nuestras convicciones. Yo creo que la peor cárcel para un ser humano, y me afilio a lo que decía Eduardo transcribiendo a Mandela, es la cárcel de la mente, ¿no? Uno puede estar encerrado en 4 piezas y ser muy libre y correr por el campo, necesariamente. Y correr por el campo o por la playa y vivir en la peor cárcel, ¿no? Y qué lindo es ver gente libre y qué triste es ver gente presa. A mí realmente me llena de placer sentarme a conversar con algún amigo, con gente que voy a decir, ¡pa! ¡Qué lindo! Cómo, a pesar de las diferencias, a pesar de las situaciones distintas que la vida nos planteó, cómo podemos coincidir en esto tan sencillo como es la visión respecto a la libertad. Y a veces gente que vive aparentemente en sintonía con lo que uno podría estar viviendo, y decir, ¡pa! ¡Qué lejos que estoy de alguien que entiendo vive preso, ¿no? Creo que por ahí es la primera reflexión de acercamiento. Sí, acercamiento o abordaje de lo que podemos entender por qué ser libre. Y qué importante me parece que es ser libre, y como le decía y como refrendaba Eduardo, no concibo la felicidad sin libertad, ¿no? Me animo a decir que no hay nadie que sea feliz si no es libre. Hay una fuerte relación entre el concepto de felicidad y libertad, ¿no? Y cómo la libertad no es un genérico, ¿no? Es una construcción totalmente personal. En esto que ustedes dicen de vivir en libertad con uno mismo o libertad personal, yo creo que hay un rol muy fuerte, como decía Germán recién, y por lo menos el concepto que yo comparto de libertad personal, que es esto de tener mis convicciones e intentar hacerlas un ejercicio diario y poder vivir con esas convicciones. Obviamente que es imposible, o por lo menos para mí, vivir 24 horas con mis convicciones, no estaría llegando a mucho, pero sí poder aplicarlas. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes vivir 24 horas? No todo el tiempo. Yo digo, uno sí, laboralmente, en mi caso yo hago lo que me gusta, pero hay días que me gustaría tomar decisiones con más libertad y obviamente hay un sistema o una forma corporativa o institucional del lugar donde trabajas que no te lo permite. O sea, entiendo que la libertad es como algo más personal y no un ejercicio que podés llevar las 24 horas del día a pleno y todo el tiempo. Quiero dar como un ejemplo, porque ahora mientras ustedes hablaban, yo me preguntaba si existe como un estereotipo de la libertad. Esto que decía, veo gente libre. Nosotros intentamos ahí como hacer como un contacto, una entrevista,
no sé por qué con Eduardo tuvimos ahí una conexión mental, Eduardo, dijimos, bueno, ¿a quién podemos entrevistar que sea realmente libre? También para cuestionarnos por qué pensamos en esa persona. Nosotros pensamos, podemos decirlo al aire, en Robert, ¿sí? Robert, que es este personaje icónico de nuestro departamento, que ha viajado por todo el mundo, que se dedica a la venta de artesanías, que últimamente con el tema de la pandemia regresó a Flores, muchos lo conocen. Y en eso de ver los dos a Robert, en esa libertad que realmente sentimos que tiene, esto bueno, del estereotipo de la libertad, ¿no? Bueno, yo me siento libre. Si soy tan libre como Robert, no sé. Pero ¿qué es lo que define que alguien sea libre o no? Hay ahí una apuesta grande, y con esto lo que me quiero preguntar es, no estoy segura que... Creo que hoy es el día más libre de la Tierra, no sé cómo explicarme. Uruguay es un país que destaca mucho por su libertad, pero si pensamos, hoy posiblemente sea unos días en el que los uruguayos y en los que como persona hemos vivido con más garantías de nuestras libertades. ¿Y somos realmente libres? O sea, cuando vemos un estereotipo como Robert, que fue lo que pensamos los dos, ¿qué está coartando nuestra libertad en esto de por qué no nos elegimos nosotros? ¿Me explico? No sé si me explico. Capaz que me entreveré. No, para mí queda claro, sí. Cuando pensamos en Robert, creo que pensamos en una persona que, bueno, en definitiva que vive bajo sus... En algo visible, digo, y bueno, lamentablemente no pudimos tener el contacto de él, pero es nuestra impresión, ¿verdad?, de su aparente libertad, digo, porque, bueno, aparenta tener una vida muy, muy libre. Bien, pero bueno, yo todos... creo que... Perdón. Sí, todos de una forma u otra más o menos visible. En el caso de él era muy visible, ¿tá?, porque sabemos su historia, está en la plaza, o estaba en la plaza, no lo pudimos encontrar. Pero a veces hay otras libertades mucho más, más internas, más íntimas, que son la mayoría de las libertades de las personas, ¿verdad? Quizás no la estamos expresando por ahí. Y que ser libre no implica hacer todo lo que yo quiera, ¿tá? Eso ya no es ser libertad, eso es otra cosa. Ser libre implica hacer todo lo que yo quiera, y cada vez que tenga dificultades de lograrlo, poder adaptarme a poder tolerar no haberlo podido hacer e intentarlo nuevamente. ¿Ah? Es como un ejercicio. Pues lo que decía al principio, es un ejercicio permanente la libertad, que de hecho lo hacemos, consciente y conscientemente lo hacemos todos los días de nuestra vida. Pero en definitiva, bueno... Yo creo que, te agrego algo, Eduardo, creo que viene al caso, y te permitime la introducción. Yo creo que ser libre es luchar todos los días por lo que quiero. Es decir... O por lo que pienso, o por mi convicción. Exacto, es decir, creo que la libertad, el sentido de la libertad es, me levanto, me despierto, y bueno, puedo o no puedo hacer algo por distintas circunstancias, pero no claudico de lo que quiero por las circunstancias. Me permito, así sea, soñar. Creo que la cárcel empieza cuando, a partir de las circunstancias, dejo de soñar por lo que quiero y por lo que me hace libre. Es decir, quizás la imagen de Robert, quizás él sea una persona, no sé, no lo conozco, quizás sea el estereotipo de gente que decimos, bueno, es la persona que vive, que no tiene lugar, que vive sin nada. Puede ser muy libre viviendo así, o puede ser poco libre siendo así. Claro, yo no por eso digo, la apariencia es quizás una vida muy bohemia, ¿verdad? Y que generalmente queda asociada a la libertad. Pero bueno, después hay personas que tienen otro tipo de vidas mucho más complejas y también tienen un sentimiento de libertad. Exacto. Nos llegan acá algunos mensajes. Por acá dice, ¿qué pregunta? Lo que sí estoy seguro es que como ejercicio nunca lo puedo cumplir plenamente, un poco desde el lado que estábamos. Acá dice, la capacidad de poder elegir lo que hacemos y ser libre de elegirlo. Ahí sale un poco el tema de la elección, en esto del ejercicio diario. Bueno, o agarro por acá o agarro por este otro lado. Y por acá dice, para mí la libertad es sentirse libre y volar a cualquier dirección, ¿tá? Como en un concepto un poco más amplio. Nos llega un mensaje por ahí de Andrés, justo en este tema de la libertad y demás. Dice, buenas tardes, felicitaciones por el regreso a Canal 8. Qué pena el pasaje fugaz de María por el programa. Creo que representaba una parte de la sociedad que es políticamente incorrecta, pero que existe y no tiene lugares para expresarse. Muy bien, por ahí nos llega ese mensaje, justo que estamos hablando de libertad. El otro día le hice una pregunta que yo no supe responder,
Creo que hoy se me había ocurrido algo para responder que estaba cerca, pero en esto que antes de que ustedes la respondan, me gustaría que la gente pueda responderla también del otro lado, ¿sí? Y pueda comunicarse con nosotros. Así podemos hacer también una pausa con una canción que queremos mostrarles. Para la vuelta, me gustaría que poder compartir cuál es el momento en el que nos consideramos más libres. ¿Cuál fue el momento de su vida que ustedes pueden identificar como el más libre? Pero antes de eso, si les parece, mientras dejamos también pensando del otro lado a la gente, vamos a una pequeña pausa musical, como siempre, con la elección de DJ Eduardo. Me río porque lo estás tocando ahí, no sé qué le querés decir. Le estoy intentando decir que mire a Guillermo, porque yo no sé si Guillermo nos está escuchando o no. Esto es una mezcla de televisión. Perfectamente. Televisión, radio. Porque Guille no es libre de escuchar lo que quiera, no le queda otra más que escucharnos. Vuelve a acompañarnos Serrat con la canción Para la Libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Preciosa canción de Joan Manuel Serrat, que ya nos había acompañado con estos locos bajitos en el primer programa. Y bueno, la letra es preciosa, la estoy leyendo y creo que acá hay una frase que me parece que es preciosa y que de alguna forma refleja lo que veníamos trabajando ahora o viendo ahora. Dice: para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Y termina diciendo: retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como un árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Vieron que acá él hace referencia a esta cosa, ¿verdad? De soy como un árbol talado que retoño, que vuelvo a nacer. ¿Tá? Esta cosa que es la vida, la dinámica de enfrentar las dificultades, de enfrentar los duelos que hablamos la otra vez, las frustraciones, y a pesar de todo seguir viviendo. Y creo que eso, lo que hoy hablábamos de que la libertad no tiene que ver con hacer lo que uno quiere, sino tener la capacidad de poder tolerar también aquellas cosas que uno no puede hacer,
y poder generar retoños para que en algún momento puedan llegar a florecer, y quizás a veces no sea posible, pero lo importante es intentarlo. Exacto. Bueno, mucha gente del otro lado que está escribiendo eso, es que es un tema que prendió. Por acá dice, el momento más libre de mi vida fue entre los 16 y los 30 años. Digamos que hasta que tuve hijos. Bueno, es válido, es válido. Dicen por acá, no hay cadenas, pero la elección de ser libre no es un regalo, es una apuesta, una actitud, un compromiso. Por último, Diana por acá que dice, hola, ¿qué tal? Para mí la libertad es empoderarse de uno mismo. Es individual en cada uno. La libertad es poder decir lo que se siente, sea bueno o malo, pero decirlo y sentirse libre. La libertad es que te respeten y te escuchen. Pero vuelvo otra vez a esto del momento más libre o sea, el momento en el que decidieron, o que ustedes piensan que tomaron la decisión más libre, que fueron más libres. ¿Cuál es para ustedes? Yo tengo una. Que en realidad lo voy a decir porque también está como esto del preconcepto de un montón de cosas que sentimos como que nos limitan nuestra libertad. Yo no era libre mientras vivía en Montevideo. Mi ser interno, mi Leticia ahí en paz y en armonía, no era libre en Montevideo. Y para diferencia de mucha gente que dice que en Flores uno no puede vivir libre porque es chiquito, porque el chusmerío, porque sí, porque no te puedes vestir como que querés, como todo un montón de cosas que sabemos que con la que carga nuestra ciudad, yo me siento muy libre en Flores. Mucho más libre que en cualquier otro lugar. Entonces, para mí, volver a Flores fue recuperar mi libertad. Mi libertad laboral, mi libertad horaria, mi libertad de salida, porque Montevideo también tiene eso de un montón de situaciones que acá, por suerte, todavía no tenemos. Entonces, creo que esa decisión de decir, me vuelvo, que además era con un montón de gente diciéndome, no vas a llegar a nada, ya que vas a hacer con tu carrera, no hay trabajo para ti, no vas a crecer y demás. Y fue como, mirá de quién te burlaste. Barney dijo, soy más libre que nunca en Flores, en uno de los lugares donde la gente dice que no se puede vivir con libertad. ¿Está? Para ustedes. Ustedes que además coincidían y tenían como un re lindo concepto ahí porque tenían como un acuerdo ante esta pregunta de cuándo fuiste más libre o cuándo tuviste que tomar una decisión que te hizo libre. A ver, yo creo que, como hablábamos, la libertad se ejercita, se construye, y hay momentos en la vida que uno es más libre y otros que es menos libre. Difícilmente alguien puede decir, he vivido toda mi vida en libertad, o alguien puede decir, he vivido toda mi vida en opresión. Particularmente, lo reconozco, me siento una persona que libre. Y un poco hablando, cuando hablábamos, preparando este programa, me puse a pensar, pues Leticia me hizo la pregunta, y yo creo que me remonté a cuando había tenido que tomar la decisión de qué estudiar. Era muy joven y no tenía herramientas. A veces es más fácil tomar decisiones respecto a la libertad con herramientas, y a veces es más difícil cuando uno no las tiene o está en soledad. Y en aquel momento, joven, me decía, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y tenía que elegir. Y ahí creo que puse la semillita de la libertad en mi ser, y dije, bueno, yo voy a elegir estudiar lo que me parece que me va a hacer feliz. Y creo que ese momento ejercí la libertad en su máxima expresión, en su pura expresión. Obviamente que nuestros padres siempre nos sugieren cosas, y creo que es parte de la esencia de ser padre, y uno de sus hijos también se lo sugiere. Pero en ese momento dije, qué lindo que mis padres me sugieran cosas, pero qué lindo por otro lado. Pero qué más lindo sería que la decisión final la tomara yo. Y bueno, así fue. Me acuerdo que tenía apenas 15 años y me fui a Montevideo. Yo conocía poco Montevideo y dije, bueno, voy a averigué un psicólogo de Codicen, y bueno, averigué para que me hicieran un té vocacional. Me quedé en la casa de una tía y me volví al pueblito con la convicción un poco más clara de dónde, o por lo menos con la ruta trazada hacia dónde quería ir. Y bueno, y tras esa primera decisión de libertad se siguieron como que marcó el camino, que uno a veces tiene que animarse a dar el primer paso hacia lo que entendemos es nuestra libertad. Y estoy hablando de todo, del común de la gente, ¿no? Es decir, yo creo que la libertad se ejerce en cualquier condición, a cualquier edad, en cualquier circunstancia,
y con cualquier género, es decir, todo momento tenemos esa libertad de elegir, valga la expresión, y qué bueno que nos animemos a poder transitar y poder elegir bien. Y creo un poco más ahora, reflexionando también, pensando sobre lo que ustedes decían, creo que también la cultura de elegir ser libre se transmite y se genera. Como fenómeno social me refiero, ¿no? Hay sociedades que son más libres y sociedades que son menos libres, y la historia de la humanidad tiene ejemplos de sociedades que se han rebelado agarrándose de la libertad para salir de la opresión, para en definitiva crecer, ¿no? Y me parece válida esta reflexión en el sentido que tenemos la responsabilidad nosotros como integrantes de la sociedad, de la pequeña comunidad, de apostar a esa libertad. Nos lleve a donde nos lleve. Exacto. Nos siguen llegando. Me quedo con ese concepto que creo que por primera vez desde que intentamos conceptualizar algo, creo que hay una fuerte unión y a mí me quedé como un poquito emocionada ahí cuando les hice esa pregunta sobre cuál fue el momento en el que fuiste más libre, en esto de tomar la primera decisión solo de tu vida, ¿no? O sea, como bueno, sí, uno va compartiendo el crecimiento con nuestros padre, madre, con nuestra familia, y hay momentos en que te toca elegir por vos. Elegir algo importante, ¿no? Como en este caso tu carrera. Creo que Eduardo también había tenido una experiencia similar. Entonces, la decisión en relación al concepto de libertad, ¿no? Claro. Poder elegir, como decía Germán recién. Sí. Por eso coincidíamos con Germán, porque para mí uno, ya que nos estamos desnudando íntimamente, espiritualmente. Eso, espiritualmente. Comparto, yo tengo como capaz que algún otro elemento también donde yo me sentí libre y lo voy a compartir también con ustedes. Uno de ellos fue, coincido con Germán plenamente, con la posibilidad de tomar la decisión de estudiar. Para mí fue como muy compleja esa situación, porque yo me había quedado en Flores trabajando, y mi idea no era estudiar, el estudio era para algo asignado para mi hermano. Que sí estaba estudiando, yo estaba asignado más para quedarme en Trinidad y hacerme cargo de las cosas de mi familia, que en ese momento era un almacén, pero trabajaba en otro lugar, trabajaba en el año rural, y bueno, y ahí tomé en un momento en mi vida, viendo de que mi situación personal ya estaba como muy limitada, pensé que no tenía como forma de seguir como creciendo y avanzando, y entonces tomé la decisión de irme a Montevideo, de dejar un trabajo fijo, como era el año rural, un muy buen trabajo, al cual estoy muy agradecido, la empresa que me ayudó mucho a poder crecer, porque después seguí trabajando cuando estudiaba, y tomé esa decisión porque estaba convencido de que tenía que hacer algo que tuviera que ver con el estudio, y siempre me gustó, desde muy chico recuerdo que era muy... yo qué sé, siempre soy una persona muy curiosa, muy preguntona, y me interesaba saber, y bueno, la psicología no tenía ni idea de lo que era, y bueno, con un amigo que me dijo, ¿y por qué no estudias psicología? De lo cual yo ni sabía lo que era la psicología, sabía, pero no sé ni siquiera que había una facultad. Decidí irme y fue realmente un proceso doloroso, porque fue muy difícil, pero me sentí con un movimiento en mi vida de mucha libertad, de mucha responsabilidad y de mucha inseguridad, porque era prácticamente casi un salto al vacío. Y bueno, hoy felizmente soy un agradecido de haber tomado esa decisión, porque a mí felizmente me ha ido muy bien. Y bueno, creo que eso fue un momento de mucha libertad, y ahí va asociado a una situación dolorosa, porque en definitiva yo cuando tomé la decisión no lo disfruté, fue algo doloroso, pero pensaba en esto que decía Mandela, ¿verdad? Que las decisiones estén a mano con la esperanza y no con tus miedos. Entonces yo ahí pude vencer los miedos y tomar una decisión en función de la esperanza. Y después otro ícono en mi vida personal, ya que estamos hablando, fue la compra de mi casa. Para mí eso fue una cosa que también me dio una libertad en mi vida, porque me dio una seguridad que yo antes no tenía. Me dio
una seguridad, una felicidad, y me sentí mucho más libre cuando pude comprarla y cuando la pude pagar después de un crédito, ¿verdad? Y les confieso la última, para no aburrirlo, que me sentí también muy libre, y como esta cosa que la canción de la Serrá, ¿verdad?, que decía, me sentí muy libre el día que, bueno, algunos de ustedes saben que yo estuve enfermo, que tuve un cáncer testicular, y el día que me dan el alta de la quimioterapia, que no tenía que hacer más tratamiento, me sentí súper feliz, me sentí súper libre, porque sentía que el cáncer no había avanzado, que estaba controlado, y me sentía que era algo que me daba la posibilidad de seguir. Y entonces me quedo con la canción de Serrat que dice, aún tengo la vida. Y ahí me sentí tan libre, porque lamentablemente las personas tenemos que pasar por ciertas situaciones en la vida, dolorosísimas, con un miedo brutal, a veces para llegar a sentir esa cosa mucho más pura, ¿verdad?, que no nos da a veces las cosas más cotidianas. Entonces, bueno, ahora me surgió eso y lo comparto qué lindo, con ustedes. Eduardo. Bien, me parece importante. Me encantó, Eduardo, que pudieras compartir esa experiencia, pero ahora también, pensando un poco en la libertad y esto que estamos charlando, hay una cárcel que tenemos que derribar, y creo que es un gran desafío, es la cárcel de la mirada del otro. Uh-huh. ¿Cuánta gente vive presa de cómo lo miran? Y qué doloroso que es eso, ¿no? Es decir, uno vivir pendiente de la mirada cuestionadora, a veces esa mirada que no es una mirada que contribuye, y vivir pendiente de eso, es decir, en estas comunidades tan chicas, qué mal nos hace y qué mal le hace al otro. Vivir pendiente de eso. Creo que personalmente un ejercicio que hago de libertad es vivir en función de las convicciones, de los valores, de los sueños y no de las miradas. Bien. Creo que es el encontrarnos a nosotros mismos, en mi caso con la más pura expresión, y es la libertad en su más pura expresión, en el acierto o en el error, en el gusto y en el disgusto. A veces gente que dice, yo te desconozco como periodista en un micrófono. Te respeto que me desconozca, pero el que me tengo que reconocer soy yo. Exacto. Entonces ahí entran a jugar muchas cosas, las relaciones sociales, familiares, afectivas, laborales, que es importante, entiendo, separar los tantos, ¿no? Uno tiene que no claudicar por ningún concepto frente a esa lucha por la libertad en su máxima expresión, ¿no? Muchos comentarios del otro lado. Creo que, como decía recién, es un tema que por ahí nos estaba hablando y había un interés. Dice por acá, el momento en el que me siento más libre es cuando puedo decidir con quién quiero compartir momentos y con quién no. Por acá nos llega otro que dice, el momento más libre que reconozco en mí es un recuerdo que tengo cuando era niño y vivía en el campo. Dice por acá, uno de los momentos que me siento más libre es cuando voto. Bueno, en esto que decíamos recién de la libertad política, la libertad de expresión, como bueno, a veces uno encuentra como otros momentos. Dice por acá, ser libre es animarse a vivir la libertad y estar dispuesto a perderla. A perderlo todo para encontrar el sumum de la libertad, y creo que se construye sobre todo siendo auténtico. Mirar al otro a los ojos es un placer de la libertad. Felicitaciones por el programa, Javier. También estaba Damián por ahí que dice, si no te atrapa el sistema, pienso que uno puede ser libre y poder decidir qué hacer con la vida de uno mismo. Gracias por acá, Damián, y dice, muy lindo programa y muy buen tema. Muchos mensajes del otro lado, muchos aprendizajes también. Me queda ahí como pendiente, antes de... Ya estamos en las 7, esto se pasa muy rápido. No estamos por ir. Me queda ahí pendiente algo que decía Germán en cuanto a la mirada del otro. Y esto que yo traía hace un rato sobre la sociedad de hoy, ¿sí? La sociedad en la que vivimos hoy, el Uruguay de hoy
13 de mayo, ¿qué día soy? No sé ni en qué día vivo yo. 13, viernes 13. Hoy, viernes 13. Viernes 13. Ni te cases ni te embarques. O sí. Todo. O sí. Para ser más libres. Esto de... en el momento que preparábamos el programa surgieron como algunas cosas, y esto de, bueno, estamos en el Uruguay por ahí más libre de toda la historia del Uruguay, y la historia reciente. Somos lo más libre que podemos, y yo ahí quería como traer un tema que bueno, que por ahí abre demasiado el debate, pero es esto de la sobreexposición de formas de vida que le damos a los adolescentes de hoy. Y ahí una pregunta sobre, bueno, ¿qué rol cumple también este mundo digital paralelo que tenemos en cuanto a la libertad? ¿Sí? Creo que nos ha dado una apertura enorme a poder expresarnos, ¿tá? Y a poder también acceder a contenidos y a libertad de conocer y demás, pero que también es como por ahí el lugar más, ¿cómo decirlo?, más malo para nuestras libertades. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Dónde está el límite de la libertad de uno? Hablábamos en un momento de esto, de la libertad de expresión también así, totalmente abierta, de ser, de decir, de hacer lo que querramos y decir lo que querramos. Bueno, cuando esa libertad empieza a ser dañina, sobre todo en redes sociales, que era un tema que habíamos traído. Por eso, lo que hablamos un poco al principio, la libertad también tiene que ver con la responsabilidad, ¿verdad? Fundamentalmente con la responsabilidad. Porque una cosa es ser libre y otra cosa es ser un loco suelto, ¿eh? Son cosas muy distintas. En la sociedad tenemos que vivir en un mundo de normas y con ciertas responsabilidades. Las redes sociales lo que hacen hoy por hoy, hacer lo que se hacía toda la vida. La gente siempre habló de la gente. La gente siempre, esto es una condición humana, con la diferencia que hoy se puede amplificar. ¿tá? Antes lo hablamos en el boliche, lo hablamos en el almacén, escribíamos en el baño las cosas que no nos animamos a decir, o las escribíamos en el pupitre. Como dice Elon Musk, las redes sociales son la plaza del siglo XIX, ¿no? Exacto. Antes poníamos a quien nos gustaba, lo poníamos en el banco de la... Ahora, me quedo con eso de que son la plaza. He escuchado la policía moral, sobre las redes también. Es un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eso que decías vos, la mirada del otro, ahora la mirada del otro es un ojo mucho más grande, enorme, ¿tá? Porque, bueno, obviamente quedamos expuestos, tenemos una mayor exposición por la amplificación de lo que es las redes, pero la exposición siempre la tuvimos, en Flores ni que hablar, y bueno, eso hace que también viene un poco de la mano de lo políticamente correcto también, ¿verdad? De que nos hemos vuelto como políticamente correctos, en el cual cada día hay menos lugar para los debates, cada día hay menos lugar para opiniones distintas, un poco lo que decía Germán anteriormente, lugar de que parece que la verdad está en mi cabeza y punto, porque la gente o mucha gente a través de redes sociales practica mucha agresividad, mucha intolerancia, que hace que la gente repliegue su forma de pensar y decir, y al final termina diciendo lo que el otro quiere escuchar. Esto daría para hacer otro programa entero. Pero también tiene mucho que ver con la libertad, porque las redes sociales, las redes ya son parte de nuestra vida, obviamente ya no podemos vivir sin un celular, hemos tercerizado hasta la memoria a esta altura. Sin duda. Me quedo por acá con un mensaje como para cerrar también lo que es la conexión con este cuarto invitado, que está del otro lado. Dice: me siento libre en todo momento porque siempre hago todo con el corazón y nada me limita. Y como bien dice Eduardo y Germán, ser libre es ser feliz, y eso también es una actitud que uno toma cada día. Nos quedamos entonces con este primer acercamiento al concepto de la libertad en cuanto a este ejercicio utópico. Yo quiero, para despedirme, me quedó dando vuelta la pregunta que tú me decías respecto al concepto de alas y de libertad para nuestros hijos. Yo creo que la libertad para nuestros hijos viene de la mano de decirle: el mundo es tuyo, no mío, descubrilo y elegilo. Caminos hay muchos, tenés que optar en función de convicciones y valores, pero no elegí este camino, el mundo es uno solo, las convicciones son estas, el acierto es esto y el error es lo otro. Creo que la libertad, por lo menos que yo a mí me gustaría, como un deseo con mis hijos, es decirle eso: mientras estés conmigo, vamos a vivir en esta casa,
Y cuando des tus primeros pasos, descubrilo. Yo voy a estar contento con tu elección. Creo que esa es en definitiva el concepto que traíamos de la mano de programas anteriores, o por lo menos lo que yo pensaba cuando decía que para mí era importante darle libertad a mis hijos, y creo que ese es el verdadero, para mí, sentido de la libertad en cuanto a la vida es tuya, agárrala. Bien. Nos quedamos con esta reflexión. Sí, si me dejas agregar algo, si puedo, bien breve, porque vos lo hablabas del tema de libertad política, ¿verdad? El Uruguay está viviendo, y creo que es protagonista a nivel mundial, y en Latinoamérica ni que hablar, de un nivel de libertad altísimo en todos los sentidos. Creo que es el periodo más prolongado de libertad en la vida de nuestro país. Llevamos 37 años, si mal no saco la cuenta, sin dictaduras desde el 85 hasta la fecha, que es el periodo más prolongado de la historia, sin cortes. Y entonces creo que eso lo tenemos que cuidar muchísimo. Hay indicadores que están hablando de que las cosas a veces están muy bien, pero quizás en otros aspectos no están tan bien. Y por otro lado, qué paradójico de que vivimos en un país tan libre de expresarnos, de poder votar cada 5 años, elegir a nuestros representantes, pero por otro lado estamos viendo, casi sin darnos cuenta, que cada día podemos ser menos libres en nuestra vida privada por todo esto de las redes y por el tema de la seguridad. La gente cada día vive con más rejas, cada día el tema de las dificultades que tienen que ver con el narcotráfico, con los homicidios, hace que la gente viva con mucho miedo y repliegue mucho su libertad. O sea que es muy paradójico, porque creo que se está colando algo en nuestra sociedad, estoy convencido que se está colando algo en nuestra sociedad, que lo que menos está haciendo es hacernos libres. Entonces creo que nos debemos un debate muy profundo y muy serio sobre este tema. Bien, nos quedamos entonces por ahí con ese tema. Nos despedimos entonces. Muchas gracias a Germán y muchas gracias a Eduardo y muchas gracias a Jorge. Gracias a vos y a Jorge. Así y a Guillermo. que el Reloj de Arena va a estar en Canal 8 los sábados a las 19 horas, ¿sí? Y los domingos a las 19 horas. Sábados y domingos. ¿No te gusta el Reloj de Arena? Dos platos. Sábados y domingos, 19 horas, va a estar nuestro programa al aire del Reloj de Arena en este cuarto programa. Y mandale un saludito a esa amiga que decía que te acompañaba siempre, del reloj que te mandó. Ah, sí, a Mariana. Bueno, le mandamos un beso a todos a Mariana. Mariana y Leo, y hinchas bueno, a full de Reloj de Arena. Qué bueno, yo también le mando un beso enorme a Leo y a toda la audiencia. Bueno, el Reloj de Arena, porque todavía hay tiempo para hablar.